Marcos capítulo 1, leamos los versículos 10 al 13. La Biblia dice: e inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Vamos a tener un momento de oración. Señor y Dios, bueno es para nosotros estar en este lugar, porque en este lugar tú has prometido estar en medio de tu pueblo, que se reúne en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por tu promesa de venir a estar en medio de tu iglesia. Y te suplicamos corazones dispuestos a darte gracias. Gracias por todas tus bondades para con nosotros. Gracias porque no nos has pagado como merecemos. Gracias por habernos levantado un gran Salvador, a Cristo el Señor, de quien hemos venido a escuchar en esta mañana. Te rogamos que tu Espíritu nos enseñe, nos aplique tu palabra a nuestros corazones. Ten misericordia del instrumento, capacítalo, porque nada puede hacer sin tu ayuda. Lávanos, Señor, de todo pecado, de toda impureza carnal y de toda impureza espiritual. Oramos que bendigas a tu iglesia a lo largo del día, y lo pedimos en Cristo. Amén. Amén. Como un siervo fiel a su misión, Juan el Bautista anunció la venida del Mesías como uno que era más poderoso que él y que ejercía un ministerio más importante que el suyo. Juan dijo: viene uno que es más poderoso que yo. La persona de Cristo es inmensamente, infinitamente más importante que la persona de Juan el Bautista. De hecho, la persona de Cristo es más importante que todos en los cielos y en la tierra. No hay un personaje más importante que el Señor Jesucristo. Él dijo: viene uno que es más poderoso que yo, una dignidad superior, infinitamente superior a la de Juan el Bautista, y una dignidad infinitamente superior a la de cualquier persona en la historia de la humanidad. Ese es Jesucristo. Pero no solamente eso, Juan dice: él tiene un ministerio mucho más importante que el mío, porque yo bautizo en agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Un ministerio mucho más importante, infinitamente más importante. ¿A quién se refiere Juan? No hay dudas. No hay duda de a quién se refiere Juan. Versículos 7 y 8 en este Evangelio de Marcos, ahí está el anuncio. Verso 7 y verso 8 está el anuncio. ¿De quién está hablando Juan? Verso 9 es la aplicación
¿O ese es el cumplimiento? ¿A quién se refiere Juan? Verso 9. Y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Pues Juan se refiere a Jesús de Nazaret. Lo que han oído los discursos políticos en estos días, en las convenciones, se darán cuenta que todo el que se para a hablar, habla del candidato. Y promueve al candidato o a la candidata. Todos los discursos es promoviendo al candidato o a la candidata. La palabra de Dios promueve una persona, Jesucristo. Por eso Marcos, cuando inicia su evangelio, dice, este es el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Muchos comentaristas concuerdan de que este es el inicio o comienzo del ministerio público de nuestro Señor. Vayamos a Lucas capítulo 3, verso 21 al 24. Lucas 3. O sea, este pasaje de Marcos 1 y en Lucas 3 se refiere al inicio del ministerio público del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 3. Dice el verso 21. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y dice Lucas, verso 23, y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años. O sea, que el pasaje que estamos viendo en Marcos se refiere al inicio del ministerio público del Señor Jesucristo. Pero en ese comienzo de su ministerio ocurrieron algunos eventos. Ocurrieron algunos eventos en el inicio del ministerio de Cristo. En primer lugar, él fue bautizado en agua por Juan. Y ya hemos visto algunas cosas referentes al bautismo en agua del Señor Jesucristo. ¿Por qué se bautizó? Si el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, y los que se bautizaban en agua por Juan el Bautista, dice, confesaban sus pecados. ¿Por qué se bautizó el Señor Jesucristo? Él no tenía pecado que confesar, pues él nunca cometió pecado. Bueno, este acto fue un acto simbólico. Cristo no está confesando pecados propios, simbólicamente confiesa el pecado que iba a llevar en la cruz del Calvario. Simbólicamente confiesa el pecado que ha de llevar en la cruz del Calvario, el pecado de su pueblo. Jesús se bautizó simbólicamente representando al pueblo que iba a salvar en la cruz. No, él no confesó pecados propios, que nunca los tuvo, pero está confesando el pecado que ha de llevar en la cruz del Calvario. Cristo comenzó su ministerio con un bautismo en agua y terminó con un bautismo de sufrimiento. Y a ese bautismo es que él se refiere cuando dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla.
ese bautismo de sufrimiento, cuando llevaría el pecado de todo su pueblo. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? En este bautismo en agua, Él está simbolizando lo que había de sufrir y vivir en la cruz del Calvario. Pero no solamente Él fue bautizado en agua, ya vemos aquí en Marcos que también el Espíritu de Dios descendió del cielo y vino sobre el Señor Jesucristo. Es el segundo evento. El tercer evento que podemos ver en este pasaje de Marcos es la voz de los cielos que lo ratificó como el elegido, el ungido del Padre. Es el tercer evento al inicio del ministerio de nuestro Señor. Y el cuarto evento es la tentación en el desierto. Nosotros veremos solamente el descenso del Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo. En otras palabras, el ungimiento de Cristo. Veámoslo, leamos de nuevo lo que dice Marcos en el capítulo 1, en el versículo 9, Marcos, el ungimiento del Señor Jesucristo, verso 10. E inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu, como paloma, descendía sobre él. En otras palabras, y hablando de esos eventos que ocurrieron ahí, en el comienzo del ministerio de Cristo, Él fue bautizado, Él fue ungido, ratificado por la voz del cielo que dijo, este es el amado, en quien me he complacido. Y finalmente Él fue tentado. Solo veremos el ungimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos externamente, eran ungidos con aceite para simbolizar una realidad espiritual mucho más profunda. Dios usa símbolos para enseñarnos e incluso ordena usar símbolos. El bautismo en agua que practicamos es un símbolo de una realidad espiritual. La Santa Cena que celebramos es un símbolo. Dios lo ordena, hay que hacerlo. Pues en el Antiguo Testamento, reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos externamente con aceite para simbolizar una realidad espiritual mucho más profunda. ¿Cuál era la realidad espiritual que Dios simbolizaba cuando un hombre era ungido con aceite? Para ser sacerdote, profeta o rey. La realidad espiritual que se simbolizaba era que la presencia de Dios estaba con ellos y que su favor estaba sobre ellos. Por eso se simbolizaba de esa manera, derramando aceite sobre reyes, sacerdotes y profetas. Ningún hombre ejerció jamás los tres oficios que hemos mencionado. Ningún hombre.
Usted puede encontrar que David fue rey y profeta, pero no era sacerdote. Puede encontrar un hombre que era sacerdote y que también ejerció el oficio de profeta, pero no era rey. Ese podría ser el caso de Ezequiel, que era hijo de sacerdote, ejerció el oficio de profeta, pero no era rey. Usted encuentra el caso de David, que era rey, profeta, pero no era sacerdote. Solo el Señor Jesucristo cumple este triple oficio, solo Él. Solo Cristo cumple el triple oficio de sacerdote, sumo sacerdote, y en estos precisos momentos Él ejerce el oficio de sumo sacerdote. La Biblia dice, Él es sumo sacerdote con un sacerdocio eterno. Quiere decir que en este preciso momento Él ejerce ese ministerio. Pero en el tabernáculo que está en el cielo, no en la tierra. Él es sumo sacerdote con un sacerdocio eterno, y esto significa que Él intercede por su pueblo en el cielo. Él es ministro del santuario que está en el cielo, dice la Biblia, no en la tierra. Pero no solo Él es sumo sacerdote, Él es profeta. Jesucristo es profeta. Y más que profeta. Le llamaron el profeta de Galilea. Y la mujer samaritana dijo, me parece que tú eres profeta. Sí, y mucho más que profeta. Él es la palabra viva de Dios. Hebreos 1:1 no tiene que buscarlo, pero allí dice, Dios habló de muchas maneras, muchas veces, a través de los profetas. Pero en estos últimos días, dice el escritor de Hebreos, y Hebreos se escribió en el primer siglo, y ya en el primer siglo, dice el escritor, en estos últimos días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Profeta de profeta, Jesucristo, a quien Dios envió las palabras de Dios habla, dice la Biblia. Cristo es sacerdote, Cristo es profeta y Cristo es el Rey soberano de los cielos y de la tierra. No necesita elecciones, Él es Rey. Y Él reina soberano en el cielo y reina soberano en la tierra. Él cumple este triple oficio, rey, sacerdote y profeta. Pero a diferencia con los sacerdotes, profetas y reyes del Antiguo Testamento, Él no fue ungido con aceite. No vemos en ningún lugar que se derramara aceite sobre el Señor Jesucristo para ungirle y que Él ejerciera estos oficios. Incluso aquel perfume que se derramó sobre Él, Él dijo, esto es preparándome para la sepultura. Ese no era el ungimiento del cielo que lo capacitaba para ejercer su triple función en este mundo. No fue el perfume que se derramó. Ese perfume era, y Él lo dijo, ella me está preparando para la tumba. El ungimiento de Cristo fue cuando Él fue bautizado en agua, cuando los cielos se abrieron y descendió el Espíritu en forma corporal como paloma. Ese fue el ungimiento de Cristo.
A diferencia de los reyes, sacerdotes y profetas del Antiguo Testamento, Jesús no fue ungido con aceite, Él fue ungido con el Espíritu Santo, y eso ya estaba profetizado. Todo en la vida de Cristo fue profetizado y llegó a cumplirse exactamente como se profetizó. Por eso es que usted debe creer en Cristo, porque todo lo que está escrito de Él se cumple. Eso dijo el mismo Cristo: todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Por eso debemos creer en Él. ¿Usted quiere una palabra verdadera? La que se habla aquí en la Biblia. Eso estaba profetizado ya. Vayamos al Salmo 45. Salmo 45, verso 7. Sí, el ungimiento de Cristo ya estaba profetizado, dicho de antemano. Salmo 47. No hay otro personaje en la historia que todo lo que le aconteció primero se anunció antes de que acontezca. Búsqueme uno, no lo va a encontrar. Solo Jesucristo, todo lo que pasó en su vida fue profetizado antes. Y la misma Biblia dice que cuando se anuncia algo y se cumple, eso es verdad. Dice el Salmo 45. Voy a leer el versículo 2, pero el verso que queremos hacer énfasis es el verso 7, donde se habla del ungimiento de Cristo. Pero el verso 2 dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derrama en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ya en este versículo se habla de que el Hijo de Dios sería hombre. Se haría hombre. Porque estamos hablando de casi 1000 años antes de la venida de Cristo. Salmo 45. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sería hombre. Ahora esta hermosura que habla este versículo aquí no se refiere a una hermosura física. ¿Cómo que no? No se refiere a una hermosura física. El verso dice al final, o antes del final, dice: la gracia se derrama en tus labios. La hermosura de Cristo no es tanto física, sino de carácter. Su carácter perfecto es hermoso. De hecho, cuando la mujer samaritana lo ve, dice: ¡wow! ¡Qué hombre más lindo! No dijo eso. Como tú siendo judío. Si hubiera sido una hermosura que llama la atención, ella hubiera dicho algo de eso. Pero no era física. La hermosura de Cristo era y es de carácter. Donde está la verdadera hermosura, en el carácter. Hay personas que son hermosas físicamente, pero son diablos y demonios en su interior. Ahí usted tiene a Absalón. No había un hombre más lindo que ese, pero era un diablo. La hermosura que se refiere aquí de Cristo es de carácter. La gracia de Dios se derramó en sus labios. Por eso cuando él comienza a hablarle a la mujer samaritana, ella dice: me parece que eres profeta. Esas no eran palabras de cualquiera. Pero sigue hablando el Salmo: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derrama en tus labios.
Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, en tu esplendor y tu majestad. En tu majestad cabalga en triunfo por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia. Que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Tus saetas son agudas, los pueblos caen debajo de ti. En el corazón de los enemigos del rey están tus flechas. Y mire lo que sigue diciendo, de ese que es el más hermoso de los hijos de los hombres. Verso 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Este salmo dice que Él es hombre y que es Dios. Este salmo. Tu trono, oh Dios, y está hablando del mismo que se habla en el versículo 2, del mismo. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido. Hermanos, aquí está no solo el ungimiento profetizado del Señor Jesucristo, sino que se le llama hombre y se le llama Dios en este salmo. Y esa no es una interpretación particular, personal mía, es una interpretación bíblica. Porque en el libro de Hebreos es exactamente lo que se dice. En el libro de Hebreos es exactamente lo que se dice. Oiga lo que dice el libro de Hebreos. En el capítulo 1, en el verso 7 de Hebreos, en el verso 7 dice, y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y aquí lo que está citando el escritor de Hebreos es el Salmo 45. Así que allí en el Salmo 45 se le llama al Hijo de Dios hombre. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, y se le llama Dios. Tu trono, oh Dios. Y eso se ratifica aquí en Hebreos 1. En Hebreos 1 dice el escritor, inspirado, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Y allí se menciona que Él ha sido ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ese óleo simbólicamente es el Espíritu de Dios. No hay que buscarlo por el tiempo, pero en Isaías 61:1 dice la Biblia, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres. Ese versículo el Señor Jesucristo lo citó él mismo. Estando en la sinagoga, le entregaron el libro o el rollo del profeta Isaías. Y él lo buscó. No fue que le cayó como hacen algunos que abren la Biblia donde le caiga. No, él lo buscó. Y citó Isaías 61:1. ¿Y sabe lo que dijo? Después que leyó esa porción. Se lo leo y usted escucha. ¿Qué dijo Cristo después de haber leído esa porción de Isaías 61? Porque Cristo leía la Biblia desde pequeño.
Le enseñaron a leer la Biblia. Así que el primer libro que usted tiene que comprarle a su hijo es la Biblia. Para que lea. Dice aquí. Llegó a Nazaret el Señor Jesucristo, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló, quiere decir que lo buscó, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuándo vino el Espíritu sobre Cristo? Cuando Él se bautizó. Vino como paloma. Porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Señor. Y cerró el libro. Cerró el libro y se lo dio al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. ¿Cómo se cumplió? En su persona. Se cumplió en su persona. Pues la Biblia dice que después que fue bautizado y el Espíritu vino sobre él en forma corporal, dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Jesucristo era guiado todos los días de su vida por el Espíritu de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. ¿Qué problema? Tentado por 40 días por el diablo, pero el diablo no sabe o no sabía con quién se estaba enfrentando. No era con Adán, que cayó del primer intento. Era con el perfecto Hijo de Dios, que dependió totalmente, completamente del Espíritu Santo. Ese era el Señor Jesucristo. Y después que el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno, a ver si lo encontraba, el tiempo oportuno. Jesús regresó a Galilea, ¿cómo? En el poder del Espíritu. Y así se sentó en la sinagoga, abrió el libro y dijo: esta profecía hoy se ha cumplido. Pero no le fue bien en esa ocasión. Me refiero a cómo recibieron el mensaje. Porque allí se llenaron de ira los asistentes y los oyentes que estaban en la sinagoga. Y quisieron despeñarlo de la ciudad, pero no pudieron. Finalmente, con respecto a este punto, y ya estoy terminando, el apóstol Pedro, hablándonos de Cristo, dice lo siguiente. Acuérdense que estamos viendo el ungimiento de nuestro Señor para cumplir su triple oficio de rey, sacerdote y profeta. El apóstol Pedro, hablando de Cristo, dice lo siguiente. Escúchelo porque el tiempo avanza. Dice aquí: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice el apóstol Pedro: la obra de Cristo, toda su obra, fue llevada
en el poder del Espíritu Santo. Y en este punto nos preguntamos, ¿era necesario para el Hijo de Dios ser ungido por el Espíritu Santo? Porque Él era el Hijo de Dios. ¿Necesitaba Jesucristo ser ungido por el Espíritu Santo, el perfecto Hijo de Dios? Al encarnarse el Hijo de Dios o hacerse hombre, el Hijo de Dios tenía un espíritu humano. El espíritu que estaba en Cristo era humano. Él fue hombre. Tenía un espíritu humano o un alma humana. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo en el Getsemaní. Y cuando Él estaba clavado en la cruz, dice la Biblia, entregó el Espíritu, pero no era el Espíritu Santo. Entregó su espíritu humano. Eso es morir cuando el espíritu sale del cuerpo. Así que cuando Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no era el Espíritu Santo. Encomiendo mi espíritu humano, porque Él estaba muriendo. El Hijo de Dios tenía un espíritu humano, tenía un alma humana. Y no es que hayan dos cosas diferentes. El alma y el espíritu es lo mismo. Sí, Cristo tenía como hombre un cuerpo y un alma. Un cuerpo y un espíritu. Espíritu y alma es lo mismo. Él se hizo hombre en todos los sentidos. Por tanto, necesitó del ungimiento del Espíritu Santo. Eso está claramente en la Biblia. Pero ¿para qué necesitó ser ungido con el Espíritu Santo? Como dice un comentarista, tocante al Hijo, se podría preguntar, ¿acaso no era y es divino? Por tanto, innecesario para Él ser ungido por el Espíritu Santo. No, Dios no necesita ser ungido con el Espíritu Santo, pero el hombre Jesús sí lo necesitó. El hombre Jesús necesitó ser ungido, ser capacitado por el Espíritu Santo. Al encarnarse, el Hijo Divino adoptó la naturaleza humana que necesita y es capaz de ser fortalecida. Así, habilitado Él como mediador divino y humano, para poder cumplir su misión de mediador, tenía que ser divino y tenía que ser humano. Por eso cuando Pablo dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo el hombre, dice la palabra. Así fue capacitado para funcionar en su triple oficio de profeta, sacerdote y rey, y obtener la salvación del pueblo de Dios. Aquí nos preguntamos, ¿qué aprendemos de esto? Brevemente. El hombre perfecto necesitó el ungimiento del Espíritu Santo. El hombre perfecto, sin pecado, aquel en el cual el Padre se agradó y se agrada eternamente. El que siempre hizo lo que le agrada al Padre necesitó ser ungido por el Espíritu Santo. Cuanto más tú y yo, que somos pecadores, débiles, imperfectos, necesitamos el Espíritu Santo. ¿Cuánto más?
Por eso Cristo dijo, recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos. Entonces, es una realidad, hermanos, de que el Espíritu Santo está en los creyentes. Es una realidad. Es una realidad que el Espíritu Santo está con los creyentes. Pero lo necesitamos sobre los creyentes. Sobre, controlando, guiando, fortaleciendo. Esa debe ser la realidad en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo, y ya termino con este pensamiento, por eso el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo, porque llenos del Espíritu Santo podremos cumplir con nuestros deberes. Y si usted quiere saber cómo ser lleno del Espíritu Santo, acérquese a los pastores. Pregúntele, pastor, he oído hoy que necesito ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hago? Oremos. Señor y Dios, a tu nombre sea la gloria por esta misericordia de poder meditar acerca de nuestro Señor. Gracias te damos por haberle ungido. Gracias te damos por haberle capacitado y llevar a cabo esa obra gloriosa, esa obra necesaria para nuestra salvación. Oh Dios del cielo, te pedimos que también nosotros nos ayudes a buscar la llenura del Espíritu Santo y de esa manera cumplir los deberes que tenemos por delante. No nos dejes, no nos desampares como has prometido. Te rogamos esto y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.